amigos artemaníacos, para hoy les tengo otro proyecto muy sencillo. También el protagonista es un tubo de cartón de estos que vienen dentro del papel de baño. Tengo foamy, la pieza es de 17 centímetros por 8.8, 8.7, depende del tamaño de tu cartón, entonces debes tomar la medida y la altura también para que te calce perfecto. Tengo un corazón que es de los mismos que les he compartido en los proyectos anteriores, es este el que hace los pies del muñeco. Entonces en la descripción, en la parte baja, allí les dejo el enlace por si quieren sacar los moldes, que son muy básicos, la verdad. Este tiene una medida, para que tengan idea, de 7.5. Este otro también está allí, es de 5 centímetros. Este otro es de 3.8 y los más pequeños que tengo aquí son de 2.5. También necesitamos, y son dos, también necesito una pieza para hacer las patas, que son pequeñas las piezas, en realidad no son muy grandes, son de 2 centímetros. Un botón, miren, que lo encontré en forma de corazón, pero si no lo encuentran en forma de corazón, sirven los normales, los que son totalmente redonditos. Esos también nos hacen la nariz para nuestro cerdito. Unos ojitos locos, estos son más pequeños. En los proyectos anteriores han sido de 1.5, este de 8 milímetros, venga, les confirmo, no, 1 centímetro. Entonces estos son los materiales que necesito. Iniciamos básicamente es cubriendo el rollo, pues porque necesitamos cubrirlo totalmente. Lo voy a hacer con silicona caliente, pero recuerden que si van a trabajar con niños es silicona líquida o pegamento blanco, también pueden utilizar. Actualmente también venden pegamento para foamy. Esto lo pueden hacer con foamy, con cartón o con tela o fieltro, que también muchas veces les enseño con fieltro a hacer los proyectos. Entonces vamos a pegar por todo este contorno. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerlo sobre las paticas. Lo de atrás va hacia atrás, que no vaya a quedar de pronto adelante. Entonces vamos a poner un poco de silicona caliente y lo pegamos. Bueno, cuando ya pegue, entonces cortamos el exceso en la parte de atrás del corazón. Ya nos quedaron las paticas. Recuerden que como es un marranito, es un cerdito, ellos tienen como pezuñas. Entonces aquí vamos a hacer como una especie de triángulo, vamos a cortarlo y nos van a quedar como unas pezuñas. ¿Listo? Miren que ahí de pronto se nota. Las orejitas, al contrario, por ejemplo, del conejo, perdón, del ratón que ven al fondo, entonces los voy a pegar es con el corazón al revés. Listo, y así nos quedan como las orejitas del cerdo. Ahora ubico la nariz, ¿sí? Miren, miren el efecto que da inmediatamente el botón. Entonces voy a pegar la nariz y también voy a aplicar la silicona caliente. Recuerden que la silicona derrite los ojos, entonces debemos aplicar y esperar a que seque. ¿Listo? Miren aquí la nariz, esperar a que seque un poquito la silicona para pegar los ojos. Aquí los pego. Y así está quedando el cerdito. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es ubicar el corazón, el más grande, aquí en el centro. Solamente voy a aplicar un poco de silicona. Lo voy a poner así de lado. Este es para decorar. Si ustedes no quieren poner para decorar, pueden poner, por ejemplo, la inicial del nombre del enamorado, de la pareja. Entonces les va a quedar muy lindo también.
Y estas son las pezuñas, son las paticas que las voy a poner como sosteniendo el corazón. ¿Listo? Bueno, ya después entonces de que he terminado el proyecto, si quiero con un rotulador le puedo dibujar unas cejas, algo que sea pues sencillo, igual a los otros personajes que les he compartido anteriormente. Si quieren le pueden hacer expresiones, pestañas, si ya cada uno pone su imaginación, su creatividad en cada proyecto. Pueden ponerle los dulces que ustedes quieran, chocolates, lo que quieran, la verdad, o un detalle, sí, pero de pronto quieren obsequiar, no sé, un par de aretes, un reloj, lo ponen muy bonito con papel celofán y les va a quedar muy lindo. Y si es una manualidad para la escuela, para hacer con los niños, entonces así los motivan a que ellos vayan creando sus propios personajes y vayan también reutilizando y reciclando todos esos materiales que a veces botamos a la basura, pero le podemos dar forma y queda de una manera muy graciosa. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que una forma de apoyar nuestro trabajo, una forma de apoyar nuestro canal es regalándonos tu me gusta, que la verdad es gratis, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También suscribirse allí en el botón rojo en el que dice suscribirse. Si está en rojo es porque no te has suscrito y es totalmente gratis también. Déjanos tu comentario y comparte. Por favor, comparte, que eso también nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta la próxima. Bueno, y como les dije, solamente iba a ser unos 7 minuticos que duraba el proyecto, que duraba el video, porque la verdad es un trabajo muy sencillo, es muy bonito, pues en lo personal. Para compartir con los niños es ideal, o sea, para compartir con los niños es fantástico. Entonces creo que para las maestras ha sido un buen trabajo lo que se ha hecho en estos días en Arte Maníacos. Bueno, las voy a leer por aquí. A Marta le pareció tierno también, a Carolina Rendón, a Carolina Capricornio. Chichis nos regaló ese dedito arriba. Mariela le gustó también, que está muy lindo y muy tierno. Sí, Ángela, normalmente por ejemplo Arte Maníacos está trabajando, nosotros las ideas de Arte Maníacos las estamos trabajando principalmente, uno, que puedan hacerlo con los niños, y dos, que se pueda utilizar material para reciclar. Entonces, bueno, yo estoy hablando y yo no sé si me están escuchando. Así. Sí, me están escuchando. Entonces, eso fue principalmente lo que hacemos con Arte Maníacos. Para las personas que de pronto son nuevas, muy nuevas o recientes en tanto el canal principal como este canal se creó porque en el 2021, para las personas que nos conocen ya lo saben, en el 2021 nos hackearon Arte en Tus Manos. Entonces, todo el trabajo que teníamos en ese canal, tuvimos el riesgo de perder todos los videos. Entonces, pensando que en un futuro ojalá nunca vuelva a suceder esto que nos pasó, hicimos Arte Maníacos para tener los videos de Arte en Tus Manos, los tenemos guardados en Arte Maníacos, todos los videos, para no tener que recuperarlos o quién sabe hacer qué cosas. Y también quisimos hacerle trabajo a Arte Maníacos para que la comunidad creciera y también para compartirles ideas diferentes a lo que compartimos en Arte en Tus Manos. Arte en Tus Manos es nuestro canal principal, lo tenemos desde el año 2014, pero a partir del 2015 fue que empezamos a trabajarle como si fuera nuestro segundo trabajo, por decirlo así. Porque para las personas que de pronto a veces preguntan, con Arte en Tus Manos nosotros sí recibimos un pago por el trabajo que se hace, sí se recibe un pago. A veces no es como a muchos creadores de contenido que viven y como les pagan publicidades, las empresas y cosas, pues ganan muy bien, pero sí se recibe unos ingresos por medio de Arte en Tus Manos. Entonces allí, para que les quede claro a las personas que a veces preguntan o les da como curiosidad, sí. Arte Maníacos todavía no, por Arte Maníacos sí no recibimos por ahora nada, porque YouTube, para que este canal monetice, necesita primero 1000 suscriptores. Ya Arte Maníacos los tiene 2230, pero se necesitan
4.000 horas de visualización en un año. Y es en un año, o sea, si va corriendo los días y los meses, entonces va corriendo las visualizaciones. O sea que lo que se hizo en este canal en el 2021 ya no cuenta. Solamente cuenta lo que se hizo en el del 2022 para acá. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar viendo los videos y el contenido que tiene Arte Maníacos, que son videos cortos, son de 8 minutos, 10 minutos, entonces les agradecemos muchísimo. Bueno, ¿qué les cuento? Que de pronto, ¿qué curiosidades tienen? Gracias a las 16 personas que en este momento se encuentran en el chat. Gracias por su apoyo. Voy a leer por aquí. Carmen Adela nos está saludando desde Medellín. A Chuchi nos dice igual para ti. Un abrazo apretado, abrazos de oso, abrazo así rompecostillas para Carolina por su cumpleaños, así haya sido tardecito. Dios te bendiga, Carolina, y por el apoyo. La verdad, te mereces todas las bendiciones y todo lo bueno, porque eres una persona súper especial. Nos has apoyado en todo. Carolina nos sigue en todas las redes, nos sigue en Facebook, Instagram. Ay, bueno, no las puedo nombrar porque dicen que no se puede nombrar. Bueno, en todas las redes. Ustedes ya saben que en la descripción allí les dejo los enlaces, pero según esa es otra cosa que no se puede hacer, que no se puede nombrar. Entonces son muchas cosas, la verdad. Para que uno le monetice en un canal, le monetice en un video, tiene que cumplir muchas reglas. Entonces, con Arte en tus manos, gracias a Dios, nos ha ido bien. Nos ha ido bien, el apoyo ha sido mucho. Nuestros mejores meses son noviembre, mitad de octubre, todo noviembre y mitad de diciembre. Enero es un mes muy difícil. Si ustedes miran las visualizaciones de enero en el canal, son muy bajitas, Sam casualmente estaba haciendo un trabajo y a veces se desmotiva un poquito, porque me dice, no, es el tiempo que podemos dedicar a otras cosas, o hasta con las niñas, y entonces va a grabar y se desmotiva un poquito porque enero es muy difícil. Se lo digo con sinceridad. Y yo estoy compartiendo muchas ideas para San Valentín, porque normalmente no lo hago, pero lo han estado pidiendo. Entonces hemos compartido ideas para San Valentín, que esperamos la verdad que nos puedan ayudar viendo los videos, compartiéndolos, los de los dos canales. La verdad, si pueden hacerlo con los dos canales sería maravilloso. Y todavía nos faltan 1800 horas aquí en Arte Maníacos. Nos faltan 1800 horas. Entonces, por ejemplo, mañana, si tenemos 2230, un ejemplo, si tenemos 2230, ya nos quitan un día del año pasado, así, o sea, él va corriendo. Es muy difícil. Actualmente, la verdad, no es imposible, pero sí es difícil que un canal nuevo monetice en YouTube. Bueno, esa es mi experiencia, porque nosotros le llevamos trabajando a este canal Arte Maníacos. En marzo cumplimos 2 años y ya tenemos los suscriptores, pero no tenemos las horas. Es complicado. Con Arte en tus manos, cuando abrimos Arte en tus manos, fue en el 2014, ya empezamos a trabajarle bien, fue en el 2015. Entonces no pedían las 4000 horas, no pedían nada de esas cosas, sino compartir. Y de pronto lo hacíamos un poquito más relajados, y también los videos eran mucho más sencillos a los que compartimos en la actualidad. Entonces nunca pusieron problema. Pero para sí, para este canal sí exigen mucho. Y la verdad, yo esta semana hice 4 videos. Hice 2 para Arte en tus manos y 2 para Arte Maníacos. Y fuera de mi trabajo que tengo normal, entonces me toca por las noches o levantarme muy temprano. Me compré los cositos que vieron, ¿sí vieron en el video del cupcake o pastelito? Porque yo le digo es pastelito. Me levanté muy temprano. Yo hace días compré los protectores de los dedos. Eso es para quitar, o sea, ponen un algodón con un líquido, creo que es para el esmalte semipermanente, y ponen estos guantecitos. Entonces mientras tanto la persona hace otra cosa y eso le ayuda como a reventar ese esmalte semipermanente. Pero como yo los vi de silicona, yo dije, geniales, para no quemarme, porque les aseguro que yo me quemo muchísimo. Vea, no sé si se alcanza a ver aquí en mi mano, este dedo fue con la tienda para dulces,
con la pinza, no sé cómo, la pinza es muy larga y no sé cómo me atrapé el dedo. Cuando ustedes den una valoración de cualquier creador de contenido, así el trabajo sea bonito, no lo sea tanto, valoren el esfuerzo de verdad de ese manualista, porque, ay Dios mío, porque yo me quemo. Yo trabajara en algo que tenga que ver con cuchillas o cosas así, yo creo que yo ya me había llevado todos los dedos, porque yo me quemo, yo me pellizco, todas esas cosas me pasan a mí. Entonces valoren el trabajo que hacen de pronto algunas manualistas cuando les comparten sus trabajos. Si son muy lindos, maravillosos, y si no son tan lindos, igual el esfuerzo, porque la verdad yo sí me hago muchas cosas en mis manos. Ay, tan linda, Chuchis. Sí, Chuchis, yo sé que tú fuiste de las primeras, tú, María, Florelisa, Mincy, Ludi, que hace días no leo a Ludi. Ludi también nos apoyó muchísimo cuando lo abrimos, creo que fueron de las primeritas que se suscribieron. Hassan, sí, todos. Mariela, muchas gracias. Sí, yo sé que algún día Artemaníacos va a lograrlo porque la estamos trabajando. Bueno, en este caso, si han visto, en Artemaníacos he estado trabajándole más yo, porque Sam definitivamente no ha podido porque pues el trabajo, y ahí ustedes saben, como personas, que hay que trabajar, las cosas en la casa se necesitan, ¿sí? Hay que comprar las cosas para las niñas, los gastos, entonces hay que trabajar y no podemos dedicarle a veces el 100% a Artemaníacos más que todo. Por aquí nos saluda, yo tengo poco tiempo desde octubre. Gracias, Carolina, desde octubre. Sí, Carolina, yo sé que haces parte relativamente de, por ejemplo, de Arte en tus Manos, que ya llevamos, wow, 7 años vamos a cumplir, 8 años. Entonces, hay personas que a veces nos escriben, y cuando tienen las suscripciones como públicas, podemos ver hace cuánto nos siguen. Hay personas que dicen hace 6 años, hace 7 años. Entonces, hace bastante que nos siguen muchos. Hay personas que nos siguen mucho, hace mucho tiempo. ¡Ay! Llegó del que hablábamos, llegó Hassan. Besitos, Hassan. Abrazos para ti. Abrazos. Ay, los quiero mucho. La verdad, la comunidad es muy bonita. Tenemos, más que todo yo, que de pronto de los dos memorizamos más los nombres, y a veces las foticos que tienen en sus perfiles, yo reconozco más o menos hace cuánto las personas nos acompañan. María Luciano hace muchísimo, yo creo que María lleva más o menos unos 4 años con nosotros, yo creo que hasta un poquito más. Zulimar, por ejemplo, yo sé cuando a veces ya que son de Venezuela, a Aixa, que es de Panamá. Hay muchos que ya reconozco de qué países son, por las foticos, por todo. Yo más porque yo soy la que más respondo los chats. Yo soy la que más respondo los chats de ustedes. Eva dice: yo por mi trabajo ocupo la máquina, aguja, pistola, espátula, y con la máquina me he atravesado los dedos. Sí, Eva, yo a la máquina le tengo respeto, probablemente por eso yo no coso tanto. Yo tengo mi máquina de coser, y yo la máquina, la verdad, es cuando ya veo que estoy muy tarde para compartirles proyectos, trabajos, que la uso. Ahí es cuando yo digo, y muchas veces les digo, pasé la máquina, porque para qué les voy a decir mentiras si eso se nota. Pero la máquina sí, a veces, yo sé, no sé, creo que a veces puede ser porque quiero compartirles muy rápido, a veces puede pasar. En este momento, por ejemplo, estoy encerrada, todas las ventanas, las puertas, todo, porque en el sector donde vivimos es un sector en los que los vecinos hacen mucho ruido, mucho. Es que en este momento hay 2 equipos de sonido a todo volumen. Está diagonal así en el tercer piso, y aquí a 2 casas, y a veces es la vecina de aquí a 3 casas, y a veces son los 2 de aquí al lado, o sea, siempre, y parece que se pusieran de acuerdo en cuál va a prender primero su equipo, y hay uno que saca el parlante afuera. Entonces, por ejemplo, este video, no sé si se escucha música al fondo, para mis clases, para grabar los videos. Sí, es difícil a veces para que no se escuche la música, porque eso sí, YouTube lo sanciona. Apenas no se escucha alguna música que no se pueda compartir, nos desmonetiza el video. Entonces ese video uno no puede ganar nunca nada.
Entonces a veces nos toca trasnocharnos para que nos escuche la música de los vecinos. Entonces a veces se hacen esfuerzos. Por eso le digo, del video que ustedes vean, la persona que ustedes apoyen, sea por YouTube, por Facebook o el medio que ustedes apoyen, a veces no saben cuál es el trabajo que la persona hace para poderles mostrar. Nosotros hacemos muchas cosas, muchas. Y por eso, por ejemplo, hoy aprovecho para contarles así cositas. Vea, recuerden que en el canal principal está esta muñequita. ¿Sí? Está esta muñequita, voy a leer por aquí. Ay, gracias Carolina, yo te quiero muchísimo, Carolina. Ojalá Dios nos permita viajar a Cartagena para visitarte, así sea que un día nos comamos un helado y pasar así sea una horita juntos. Me encantaría, me encantaría. El día que tardé meses a aparecer por aquí es porque ya colgué los tenis. ¡Ay, chuchis! Mariela dice, ustedes son muy amables y eso agrada mucho para ver los videos. Gracias, Mariela, lo hacemos con mucho gusto. Ángela dice, Lili, yo vivo muy cerca, 20 minutos de Palmira, yo soy de Candelaria. Ah, nos queda cerca, Ángela. Sí, está cerquita. Estás como así 20, 15 minuticos de Palmira, Ángela. Abrazos, abrazos. ¿Qué más dice por aquí? Sí, chuchis, es normal, o sea, no sé, a veces mi esposo me dice, porque yo a veces estoy hablando con mis estudiantes y escuchan la música, y hay una que siempre que tengo la clase con ella, siempre está a todo volumen algún equipo, y entonces ella me dice, Liliana, ¿Colombia es así? Y yo le digo, no en todas partes, o sea, hay lugares, pero a mí me tocó uno muy bulloso, pero bueno, ya uno se acostumbra, pero sí a veces me da penas con los vecinos. Perdón, con mis estudiantes. Carolina, pero Carolina, tú vives en Cartagena, ¿cierto? Porque creo que tú siempre me has dicho, o he leído, que estás en Cartagena. Ah, pero eres paisana, es de por acá del valle. Eso está muy bien, Carolina. Toca mirar un día que de pronto pueda, que sepamos que vamos a ir a Cali o alguna cosa, poder reunirnos, así seamos poquitos, así sea uno o dos con nosotros y nos comemos un heladito, sí, sería bueno. No, Eva, no, creo que es general, creo que es creo que es en todas partes. Según lo que veo o lo que comento con mis estudiantes, porque yo enseño o conmigo practican español extranjeros, siempre hablan de la tranquilidad, y cuando hablan con los latinos siempre somos como muy bullosos, o bueno, así como muy musicales, y eso depende, cada persona. Hay personas que les gusta, otros más. Por lo menos nosotros no, nosotros preferimos ver televisión, estar juntos, viéndonos una película alguna, pero hay otros que les gusta su música y también ahí darle al traguito, pero eso es normal. Ay, chuchis. Chuchis me escribe por el WhatsApp. Carolina, viajas. Listo, entonces tenemos que mirar, a ver. Mi hija todos los sábados viaja a Cali. Carolina todos los sábados viaja a mi hija a Cali, porque ella estudia en Cali, ya entra el sábado. Bueno, ya les quité mucho tiempo. Ahí les conté cositas para que ustedes sepan, para que nos conozcan un poquito más, que esa es la idea, que nos conozcan un poquito más y para que sepan el trabajo que se hace detrás de cámaras, como quien dice. Entonces, cuando de pronto vean en nosotros o en otras personas que les comparte, siempre aprecien esas cositas, que si la persona sacó un poco de su tiempo para compartirles y dedicarles, es porque los quiere mucho, ¿verdad? Nosotros también. Bueno, ahora sí, los dejo, la verdad los dejo. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Recuerden que si pueden regalarnos esos me gusta, nos ayuda muchísimo aquí en Artemanía. En los dos los necesitamos, en los dos, porque el algoritmo de YouTube en Arte en Tus Manos en enero es muy difícil, y en Artemaníacos pues pensamos ahora, no, pues si en Arte en Tus Manos es difícil, ahora en Artemaníacos, ¿qué vamos a hacer? Entonces he estado compartiendo muchos videitos, esperamos seguirlo haciendo. Los me gusta, suscribirse en el botón rojo, que creo que en algunas personas les está saliendo negro. Se dice suscribirse, ahí dan clic y es gratis. Compartir los videos es importante. ¿Y por qué pedimos estas cosas? Porque a veces también hay como que sí que piden esos me gusta, ¿dejo para qué? Pedimos los me gusta porque
YouTube trabaja con un algoritmo. Ese algoritmo sabe si los videos gustan, si los videos son buenos cuando las personas interactúan con esos videos. Entonces si el algoritmo ve que este video que montó Arte en tus manos o este video que montó Arte Maníacos está gustando, él lo sugiere a la comunidad y a eso les pone publicidad, y allí es cuando nosotros como creadores de contenido ganamos unos aportes, unos dineros. Recuerden, Arte Maníacos aún no, pero Arte en tus manos sí, y nos ayuda mucho porque con eso compramos telas. Por lo menos yo aquí no compré la latica de atún, pero, bueno, para el proyecto, sí lo compré para comernos, pero la tela, la maderita, las pinturas, todo eso lo da Arte en tus manos. Todos estos materiales los da Arte en tus manos con las visualizaciones. Esta es la tiendita, si de pronto no les había mostrado, mire, esta es la tiendita, que esta la hice también para que la vean en Arte en tus manos. Y igual aquí en Arte Maníacos dejo los enlaces. Bueno, por aquí leo para despedirme. Feliz tarde, Lili, saludos desde Mariela, besitos, Carolina Rendón. Yo solamente les mando bendiciones. Yo digo, ay Dios, a nosotros nos dará el tiempo, ¿no? Nos dará el tiempo para poder grabar y compartirles. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden allí el botoncito rojito, Carolina, besitos. Viviana dice, Viviana del Pilar, gracias por compartir estos hermosos videos. A ti, Viviana, por el apoyo. Zulimar, abrazos para ti, Zulimar, muchísimas gracias. Y a todos, yo creo que ya María Luciano se fue a dormir porque estaba muy cansada. Ella me dijo que había trabajado mucho y que no nos iba a acompañar en Arte en tus manos, pero así todo lo hizo. Mil y mil gracias a nuestras moderadoras, Carolina Capricornio, a mi tía Chuchis, que aparece como Ivette Araujo, que no es mi tía, sino que así le decimos, a la tía Chuchis, a María, pues ya se fue. Hoy no nos acompañó Magolita. Bueno, a todos, mil y mil gracias. Me despido entonces, que Dios los bendiga y espero verlos en un próximo video aquí en Arte Maníacos. Recuerden que hoy el envío fue en Arte Maníacos. Chao, los quiero mucho, abrazos y Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.